Muy buenas tardes a toda la comunidad digital de la mano con derechos humanos. Por acá está Eduardo Arredondo, mi compañero Rodolfo Correa y nuestro invitado, el asesor legal del Club Campestre de Pereira, Junior Cardona. exactamente. Y hoy nos trae una cita donde vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos de primera generación. Lógicamente, todas las personas que van a ir entrando, agradecemos. Listo. Cambió la... Agradecemos que por favor muteen la parte del video y el micrófono para de esta manera en el chat puedan ustedes hacer sus preguntas que van a ser respondidas al final. ¿Listo? Bueno, comencemos. A ver acá. Esperamos un momentico. ¿Sí? Así de Va entrando, eso. Vamos esperando. Bienvenido Javier. Javier, Eso. muchas gracias por Edu, asistir. Edu, muchas gracias, mijo Edu, estamos listos. Recordemos, súper importante para la colaboración de todos, colocar silencio y apagar la cámara para poder generar un desarrollo productivo. Recuerden siempre, si tienen alguna duda, colocan la manito, escriben la pregunta y en el final del conversatorio vamos a leer las preguntas y vamos a responder, o nuestro invitado va a responder en la medida de sus capacidades y el tiempo que nos aprende. Gracias. Bueno, entonces aprovechamos a hablar de que los derechos humanos de primera generación, donde nosotros nos referimos a la vida, la integridad y la libertad, son el límite que ningún Estado puede cruzar. No son favores, son garantías, garantías mínimas para existir con dignidad. Hoy, en un país como nuestro país, Colombia, donde aún hay casos de tortura, detenciones ilegales y violencia estatal, es clave que como ciudadanos sepamos tres cosas. ¿Qué son estos derechos frente a la Constitución? ¿Cómo actuar si uno los viola? ¿Y cómo probarlo? Y para esto tenemos este gran invitado el día de hoy para que podamos generar este feedback y conocer un poco más sobre este tema de la primera generación que no estamos a espalda de ellos. Entonces, vamos a ir desarrollando de esta manera. Enier, bienvenido a este espacio, a esta comunidad digital. No sé si quieres dar una pequeña introducción sobre el tema y comenzamos con la situación de las preguntas. Buenas tardes a las personas, a los asistentes, buenas tardes. Pronto para hablar un poco sobre derechos humanos en Colombia, sabemos que Colombia ratifica la Convención de San José de Costa Rica en el año 73. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado colombiano asume un compromiso internacional de esas leyes internacionales, aplicarlas en nuestro territorio nacional. En cualquier momento, algún ciudadano colombiano siente que sus derechos no han sido protegidos por el Estado y cuando se agoten todas esas instancias jurisdiccionales dentro del territorio, eso da pie a, por medio de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue pues, la situación acá en Colombia. Sabemos que mediante la Constitución del 91 se incorporó en el artículo 93 lo que es el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que o la pirámide jerárquica, como lo puedo llamar yo, primero está la Constitución, luego vamos los decretos y luego van los oficios o los temas administrativos. ¿Qué quiere decir eso? Que con la incorporación de ese bloque de constitucionalidad queda casi en un mismo nivel de la constitución política. Magnífico. Entonces, estos derechos obviamente están por encima de lo que es la Constitución o esta se deriva de ello. Ahora, Johnny, ¿qué diferencia podríamos decir nosotros que existe entre los derechos fundamentales en la Constitución y los derechos humanos reconocidos de manera internacional? Que más o menos es lo que estabas explicando, ¿no? Pues no lo hablemos tanto de diferencias, es más una correlación entre los mismos. Sabemos que los derechos fundamentales los encontramos en esta Carta Política del artículo 11 al 41, que ellos nos hablan con derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud. Y estos, si bien
son derechos fundamentales, también hacen parte de los derechos humanos, tanto el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y si aquellos se ven pues vulnerados, hay unos mecanismos para protegerlos. Creo que más adelante vamos a hablar un poco Es decir, sobre estos mecanismos de protección de los derechos fundamentales. es decir, a ver, como para resumir un poquito y hacerlo en más palabras, más paisas. Es decir, depende de la contextualización siempre y cuando se presente la evidencia correspondiente. No hay mucha diferencia o si la Constitución respalda tanto el término internacional como a su vez el término internacional respalda la constituyente en algunos casos. ¿Eso es lo que me está queriendo decir? Exactamente. Esto es, al ser Colombia, al ratificar la Convención de San José, pues se ve a una protección internacional de aquellos derechos fundamentales. Eso es un alcance mucho más amplio. Qué interesante. Magnífico. Entonces recuerden que las personas que quieran participar, levantar la manito y poner su respectiva pregunta para que de esta manera, a lo que finalicemos el conversatorio que tenemos acá con Jonier, poder responderla. A ver, Rodolfo, continuamos. Bueno, ¿qué más pregunto? Bueno, Ajá. entonces me genera una duda frente a lo que acabamos de decir. ¿Ves? En caso de violar humanos, ¿qué recursos, qué pasos debo seguir para empezar a tener como una guía o una forma de saber cómo se me puede respaldar o tener una protección por recibir algún tipo de retaliación en justicia? Como lo hablaba anteriormente, para acudir a esas instancias internacionales, primero hay que agotar todo el tema nacional. Se tiene y se entiende que la tutela por excelencia es un mecanismo para proteger esos derechos fundamentales. Una ventaja de la tutela es que puede ser instaurada por cualquier persona nacional, no necesita ser un abogado para radicar una tutela. Esta tiene una protección a los derechos fundamentales y le da al juez que conoce la tutela entre 48 horas y 10 días hábiles para dar una respuesta de fondo y pronunciarse. Es importante que al momento de radicar pues, la tutela se cuenten pues, con unas pruebas idóneas y pertinentes para aquel derecho que se está viendo vulnerado. Es importante que la tutela o históricamente ha tenido un crecimiento en los últimos años sobre cuántas se han instaurado. Estamos hablando que en el año 2025 fueron casi 930.000 tutelas a nivel nacional, de las cuales más del 30% corresponden a temas de salud, temas médicos. Y si hay un incumplimiento a esa orden de tutela, pues ya hay unos temas donde se ve implicado la persona que vulnera. Digamos que puede haber detención, pueden haber unas multas económicas para la entidad. También hay acciones populares, también hablamos de acciones de grupo. Acciones populares y acciones de grupo se ven más cuando una comunidad se ve vulnerada por algún tema ambiental y se va por la protección de toda la comunidad o ese grupo poblacional que se ve afectado. Bueno, una inquietud. ¿Qué tipo de pruebas se necesitaría o requeriría para evidenciar que definitivamente los derechos humanos de primera generación están siendo vulnerados? Pues hablamos de pruebas testimoniales, pruebas documentales, fotografías, videos. Un ejemplo muy claro en temas de salud es cuando tienes tu orden médica de autorización para un tipo de cirugía, un tipo de examen, y se viene prolongando el tiempo donde se cumple pues esa autorización. Entonces acá se hacen primero derechos de petición, ya última instancia es como tutela dependiendo la urgencia del medicamento o la cirugía. Y lastimosamente en Colombia en muchos casos no es suficiente una tutela para proteger estos derechos. Estamos hablando que se puede decir que es una complejidad pues dentro del tema judicial por todas las tutelas que llegan.
muy pocos jueces que conocen muchas situaciones dan respuesta oportuna o la respuesta que dan no se cumple por parte de esas entidades. Muy bien. Ahora pregunto yo, ¿hay alguna cifra que nos hable de que de toda esta cantidad de tutelas que se hacen tienen respuesta? ¿O queda en el aire todo eso? No, todas las tutelas que se coloquen tienen una respuesta. Algunas pueden ser improcedentes por temas de De pruebas, quizás. testigos, de pruebas, o la entidad da una respuesta que va en contradicción a la tutela interpuesta, y acá siempre se le da un tiempo, tiene 3 días la persona para impugnar esa decisión. Eso quiere decir que si no satisface su petición o su solicitud, puede impugnar esa decisión, y esta ya la conoce un juez de un nivel jerárquico más alto que el juez anterior. Bueno, listo. Entonces, para que todo esto no quede en el aire, cuando nosotros tenemos una situación donde sintamos que estamos siendo vulnerados a nivel de nuestros derechos humanos, ¿cuál sería el paso a seguir? O para que, porque pues, ¿qué paso debería de seguir para que las entidades o a qué entidades pueda acudir Digamos, para resolver esto? digamos que la tutela no fue tan eficiente como esperábamos al inicio. O es el primer paso? Ya nos quedó claro, hoy comprendí que el primer paso era la acción de tutela con la evidencia respectiva. Digamos que no queremos satisfactorio o no quedamos beneplácitos. ¿Cuál es la acción siguiente o consecutiva para decir, bueno, quiero seguir, no estoy conforme, pero tengo pruebas? ¿Cómo continúo con el proceso en Colombia? Pues, Si en Colombia no nos pueden satisfacer, ¿cuál es el proceso para pasarlo a nivel instancias internacionales? Si ya es, como lo mencionaba, es con la tutela, si no se está de acuerdo, es impugnarla en el tiempo. Es importante que la tutela es subsidiaria. Si hay otras acciones, temas judiciales, administrativos, contra el Estado por alguna falla en el servicio o por un daño antijurídico, primero es al juez administrativo, y ahí se puede pedir una reparación directa cuando se ve. Cuando el Estado es responsable por omisión en una situación que afecte al ciudadano, es agotar tutela, es un juez administrativo, ir hasta la última instancia, y para acudir al tema internacional es importante el principio de inmediatez. Desde el momento, el tiempo que se tiene es desde el momento donde se tiene la sentencia negativa, ya la última instancia, y agotó todos sus recursos dentro de Colombia, se tienen 6 meses para petición a la Corte. Es muy denso. Sí, o La sea verdad. que primeramente nosotros tendríamos que Sí, hacer, estamos hablando que son procesos muy largos. primero hacer una tutela, mostrar las pruebas, esperar las respuestas. Si no hay respuesta, entonces ir a instancias internacionales. Es complicado. O sea, de verdad Desde el que plano de lo que lo veas. Sí, es Teniendo en cuenta que Colombia es muy conocido entre tantas cosas. El número lo tengo porque no tengo cómo decirlo, pero es muy complicado así porque las cifras, Colombia es uno de los reyes, diría, que Latinoamérica en restringir y violar los derechos humanos de primera línea. Entonces es complicado, tanto el Estado como las personas. sí, aunque se habla de que hay cumplimientos. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es gratis y no necesita abogado, pero igual es como muy engorroso, ¿no? Y Sí, la no, lo gente, importante es para ir a ir de la mano de una persona que conozca sobre derechos humanos, a diferencia de la tutela que sí puede ser cualquier claro, persona mayor de edad. perfecto. Pues no sé, ahí me surgen muchas preguntas. En las tuyas, Ya las hice todas, las solo que hizo las todas. hice de diferentes maneras, pero me surgen muchas dudas más, pero no sé si usted tiene más preguntas. Claro que sí. Luego hablamos, ya que estamos con el tema de saber cuáles son
los pasos y todo este tema, pues ya yo creería que estamos claritos un poco de la parte de los derechos humanos de primera generación. Ya Johnny nos habló a qué nivel a nivel de artículos, a nivel de constitución, todo el proceso que deberíamos hacer, ¿no? Me surge otra duda, qué pena. Entonces, ¿cuándo se declara nula una evidencia? Por ejemplo, En una tutela. en una tutela. Digamos que yo presento una denuncia o presento una violación de derechos Creo que va a humanos. depender del caso. Sí, eso ya es un tema que le compete al juez en ese estudio probatorio saber qué pruebas son conducentes, qué no para el proceso, y eso es todo. También sabemos que de esa tutela hay unos temas penales, de la mano hay temas disciplinarios, si es un servidor público, temas penales y temas civiles y administrativos. Conocer de las políticas del Estado o internacionales es muy complicado. Sí. Nosotros como colombianos deberíamos tener como un conocimiento previo de las posibilidades que tenemos frente a los temas legales. Saber, por ejemplo, cuál es el conducto regular, cuál es la procedencia y cuál es el tiempo de espera, como para tener una noción y no ir como a incurrir en actos de enojo de repente o ser Pues yo pensaría que como, no tanto como el tema de colombiano, porque hablamos de derechos humanos, es algo muy internacional. a nivel internacional. El Tiene tema es razón. que mientras que nosotros no conozcamos el tema de qué derechos tenemos, claro, también está un tema de que tengo deberes para poder obtener estos derechos. Entonces, si yo tengo conocimiento, pues el conocimiento va a ser el arma que me va a permitir a mí poder, pues, no digamos el arma, pues se escucha como muy violente, ¿no? Pero es como la herramienta que me va a permitir poder defenderme. Entonces ya hablamos de que si hay una vulneración de los derechos, hay unos pasos, pues está la tutela, presentar estas pruebas que son físicas, pues videos, y pues seguir a tener Testimoniales, testimonios, muy importante. Entonces, Dijo algo. ajá. ¿Alguien quiere? No, ahí Sí, alguien está. Ciudad o capitales. Entonces vamos a esperar que la gente vaya levantando la manito y vayan escribiendo sus respectivos. Hay una pregunta a nivel de ciudad o capitales. Puede resultar un poco más fácil y a organismos o instituciones que brinden asesoría, pero en pueblos o corregimientos, ¿a qué autoridad debería recurrir la persona que se sienta Uy, vulnerable? excelente pregunta. Bueno, sabemos que donde estamos ubicados geográficamente algunas comunidades tienen muy difícil el acceso a un internet o no tienen los conocimientos básicos. Bueno, acá en Pereira hay varias universidades que prestan el servicio de consultorio jurídico. Ahí les hacen como ese acompañamiento y les ayudan como a erradicar la tutela. También está la Defensoría del Pueblo. Ok. En cualquier momento se pueden acercar y les brindan como ¿Y eso ese existe en cualquier acompañamiento. corregimiento? Pueblo. En un pueblo está la Defensoría del O sea, Pueblo. en un se pueblo puede- nos podríamos acercar a la Defensoría del Pueblo y ahí les ayudan como en el acompañamiento. Igual si tienen acceso a internet en algún pueblo o algo, se puede radicar en línea. Pregunto yo también, ahí también como líderes sociales, ¿no? En esas zonas. Sí, Y ellos podrían ser como en esas zonas, el canal regular. los comunitarios o sociales, como bien lo dice el profe, pues les ayudan y son como los encargados de darle visibilidad a las dificultades o a los problemas de su comunidad en específico. Claro, porque casualmente el tema, cuando uno habla de estos casos, ¿no? ¿Cómo hablo yo de derechos específicos si no conozco las necesidades que tienen esas comunidades? Entonces, ¿quién es mejor que ellos, que son líderes de esos corregimientos o de estas zonas y conocen qué les falta, qué se les está vulnerando, si tienen niveles de inseguridad, si no hay educación, si no hay la alimentación adecuada? Y ellos pues serían los que podrían ir dirigiendo este tema, pensaría yo, ¿no? Fundamentado en todo lo que estamos hablando. Hay jueces de paz. Sé que hay casas de justicia y jueces de paz Ajá. que
Desde la experiencia he aprendido que los casas de justicia y los jueces de paz son los encargados de regular y controlar, en el caso de no la tutela, sino de tener algún antecedente más grande, un caso específico, donde se hace una especie de repatriación, y lo dije muy mal, una especie de retribución a largo plazo. Entonces, diría que podemos recurrir a los jueces de paz y las casas de justicia para asesoría. Más sí sé y tengo claro, me dirás si estoy diciendo mentira, que ellos no están en el hábitat de juzgar, sino recibir la información y sabernos conductuar en la respuesta. Sí, ellos lo que hacen es como esa primera persona que hace como la recepción de aquella denuncia y ya le dan como los pasos al ciudadano de qué puede hacer y ya temas de fiscalía y todo ese tema. Ya los jueces de paz estamos hablando que son como los temas sobre situaciones de desaparición forzada, esas torturas, delitos como el lesa humanidad. Ok. Entonces, es muy delicado. Mira que están preguntando. Muchísimas gracias a Juan Chirinos que nos hizo la primera pregunta. Ahora, Aude Medina nos habla sobre, en las universidades existen oficinas de este tipo de defensoría. Porque a veces, lamentablemente, algunas autoridades del gobierno están involucrados y las personas se abstienen de hacer denuncias. Y yo creo que eso es un caso, voy a hacer la acotación, como, como muy común, que la gente por miedo evita hacer denuncias. De hecho, hace poco hubo un comentario de una persona que hablaba de un acoso, una señora hablaba de un acoso y que cuando habló con otras personas se dio cuenta que era algo con pero no lo hacían por miedo a las represalias. Entonces, me imagino que, ¿cómo sería este caso en las universidades? ¿Hay organismos en ese tema? Pues sabemos que siempre hay un tema de miedo o está intimidado la persona que sufre un acoso sexual, un acoso laboral, porque casi siempre, la mayoría de veces proviene de sus Familiares. de sus jefes directos. Ya Y te en diré, un algunos, círculo más cercano. un círculo más cercano, pues también es el tema de perder el miedo y denunciar pues todas estas situaciones y dejar como una evidencia o sentar en presentes tanto en estas instituciones públicas como en temas de organizaciones privadas. Sabemos que laboralmente pues está el tema con la oficina del trabajo y en cualquier momento. Y en las universidades, sí, en las universidades hay algo que se llama el consultorio jurídico, y es donde por un tema académico los estudiantes de últimos semestres tienen que prestar, por así decirlo, un servicio a la comunidad. Es un servicio gratuito y están acompañados de la mano de unos especialistas en cada área y allí les brindan todo ese acompañamiento. Es para personas de escasos recursos, estrato 1, 2 y 3. Pero mira que muy buena esa información, Jonier, porque pues particularmente yo no sabía pues que las universidades contaran con ese mecanismo, ¿no? De apoyo y de orientación Sí, con bueno, personas. qué pena aclararle de universidades a nivel general, no, son universidades que tengan la facultad de Derecho. De derecho, obviamente. Ah, ok. Entonces el tema es con universidades que tengan la facultad de derecho y pues tenemos este mecanismo, pero sería muy bueno, pues ya que romper ese paradigma de nosotros no tener miedo porque no todas las universidades así no tengan el tema legal, pues que exista algo como está el apoyo psicológico, que también esté el apoyo legal, porque es muy bueno el tema de que la gente empiece a conocer sus derechos y hacerlos valer. Es muy importante, pero yo lo pienso que lo más puntual es el conocimiento y ya de ahí es mucho lo que se logra. Sí, el conocimiento de los derechos humanos de primera generación diría que prima para conocer realmente si estamos siendo vulnerados o estamos vulnerando el derecho de otro, porque el desconocimiento de la misma no quiere decir que no estemos omitidos o salvados por la ley,
y no quiere decir que no estemos vulnerando el derecho de alguno. Exacto. Y no está de más hacer como esa retrospectiva. Sería interesante. Sí. Mira que entonces, igual, vamos a dar como unos 5 minuticos acá, vamos a ir cerrando para que la gente pueda hacer sus preguntas. Igual lo vamos a ir publicando, Jonier, y allí vamos haciendo esa interacción de poder responder. Síganos en el Instagram de la mano con los derechos humanos. Solo vamos a publicar también, le pasamos el link de YouTube para que podamos seguir acrecentando un poco más sobre este tema. Y recuerden que conocer la norma es el paso número 1. El paso número 2 es perderle el miedo a la denuncia y saber que el sistema, pues aunque sea lento, tiene herramientas. La tutela salvó más vidas en Colombia que cualquier otro mecanismo. Así es que hay que usarla, conocer sobre este tema y leer, informarse. Y sería buenísimo que nuestro gran asesor que nos acompañó el día de hoy, Jonier, pues cerrara este conversatorio dando algunas palabras. No, el tema es que si bien jurídicamente o judicialmente está saturado como estos mecanismos, la constitución política es garante de que se cumplan como los fines del Estado en un Estado social de derecho como lo es Colombia. Tenemos unos mecanismos para proteger aquellos derechos vulnerados. Cualquier persona lo puede hacer desde cualquier parte de Colombia que tenga acceso a Internet y tenga bien sus pruebas. Y recuerden que la tutela es un mecanismo que el fin es en el menor tiempo posible salvaguardar los derechos de las personas. Muy bien. Rodolfo, ¿te gustaría agregar algo? Sí. Buenísimo. Bueno, jovencitos, recuerden, esto ha sido grabado y monitoreado. Va a tener acceso no sé cuánto, no sé dónde, pero Sí, claro. prontamente sí. A través de nuestro Instagram, que es de la mano con los derechos humanos, ahí saldrá el video De la mano de derechos humanos entra el video. y ellos al comentar allí podemos hacer una interacción más activa. Y muchas gracias por asistir, muchas gracias a Jonier por haber participado y esperamos seguirlo viendo lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Jonier. Y pues nos despedimos entonces con De la mano con los derechos humanos. Muchas gracias a todos los que hicieron las interacciones por sus preguntas y estamos atentos del link de YouTube para que puedan hacer más preguntas y el de Instagram para que puedan observar este conversatorio sobre los derechos de primera generación. Y recuerden, informarse y no tener miedo a la denuncia, ¿ok? Porque tenemos derechos que tenemos que conocer y esto no se negocia. Feliz tarde.